Amén, hermanos, bienvenidos al tiempo de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a meditar en Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Mira qué tremenda la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en la última parte del versículo 6. Jesucristo ya sabía qué debía de hacer. En medio de cada situación que vivimos, que pasamos, en medio de cada adversidad, de cada tormenta, de cada prueba, nos afirma la palabra que Jesucristo ya sabe qué debe de hacer. Hermano, hermana, la palabra de aquí nos hace referencia a cuando el Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas. Dice que las multitudes le seguían a Jesucristo. Si revisamos los versículos previos, dice que gran multitud le seguía a Jesucristo porque veían las señales que hacían los enfermos. Mire, la palabra de Dios habla que las multitudes miraban con sus ojos naturales lo que Jesucristo hacía, señal, prodigio y maravilla. Jesucristo era seguido por las multitudes a causa de las señales que él hacía. Pero hoy, sin embargo, en la actualidad, aunque la gente ve, se evidencia el testimonio, mira el poder de Dios obrando, sanando, tocando y liberando, lo que menos quiere hacer es seguir a Cristo. Aquí las multitudes seguían a Cristo porque dice que él hacía señales, hacía prodigios, aún sobre los enfermos. Jesucristo sigue siendo el mismo, su poder no ha disminuido, él sigue haciendo señal y prodigio. Y mire, dice que en medio del desierto donde estaba Jesucristo, ¿quién le seguía? La multitud. La multitud seguía a Jesucristo sin importar el lugar en donde estaba predicando, sin importar las condiciones meteorológicas, sin importar si hacía mucho sol, si había mucha arena. Jesucristo predicaba y la gente estaba allí sin importarle si comerían o no. Y esto se le denomina pasión por Cristo. Estar donde está Cristo, buscar donde hay poder de Cristo, estar junto a Cristo, seguir a Cristo, indistintamente de lo que haya en nuestro entorno y a nuestro alrededor. Esta multitud tenía pasión por Cristo porque le seguía por donde Jesucristo estaba. Y dice que Jesucristo subió a un monte y se sentó allí con los discípulos. Empezó a predicar, estaba predicando. Hermano, hermana, hoy quizás nos falta un poquito de pasión por Cristo. Hoy restringimos el tiempo para Cristo. Hoy limitamos seguir a Cristo. Hoy condicionamos a Cristo a unas par de minutos, de horas, un domingo. Y el resto de la semana no tenemos pasión por Cristo. No buscamos su presencia. No buscamos del Espíritu Santo. No buscamos la unción, no buscamos el aceite fresco de Cristo. Aquí la multitud seguía a Cristo porque sabía que donde estaba Cristo había poder, sabía que donde estaba Cristo algo sobrenatural pasaba, pasión por Cristo. Y las multitudes, dice el versículo 2 en el capítulo 6 de Juan, que la gran multitud le seguía porque veían las señales que hacían, ¿qué? En los enfermos. Las multitudes entendían que no podían quedarse celebrando el milagro en su casa con su familia. Las multitudes sabían y comprendían que donde estaba Cristo, allí había poder. Que donde Cristo estaba había sanidad. Que donde Cristo hablaba de la palabra del reino, allí las cosas eran transformadas. Hoy está de moda, la gente es liberada, corre a su casa. La gente es ministrada, sanada, vuelve a sus afanes. Y aquí la gente, aunque tenía necesidad de comer, necesidad de agua, ¿junto a quién estaba? Junto a Cristo. ¿En medio de qué estaba? Del desierto. Porque allí estaba ¿quién? Estaba Cristo. Hoy nos falta comprender lo que es la pasión por Cristo, seguir a Cristo, comprender que no es solo recibir algo de Cristo, sino estar al lado de lo que da Cristo. Hermano, hermana, ¿qué dice la palabra? Por nada estéis afanados,
Porque Dios sabe de qué tienes necesidad. ¿Qué nos enseña la palabra? Que donde el Espíritu Santo de Dios está, ¿qué hay? Hay libertad. Hermano, hermana, la palabra desde aquí, hace más de 2000 años, las multitudes nos enseñan algo que en la actualidad no estamos haciendo. No seguimos a Cristo, no hay pasión por Cristo, y que no es solo recibir algo de Cristo, sino permanecer junto a Cristo. Las multitudes identificaron que donde estaba Jesús había milagros, que donde estaba Jesús había poder. Y la Biblia afirma que solo por el poder del Espíritu Santo de Dios vamos a manifestar poder en cualquier lugar que estemos. Si Cristo estaba por la ciudad, ¿qué manifestaba? Poder. Si Cristo andaba por las aguas, ¿qué manifestaba? Poder. Si Cristo estaba en la montaña, ¿qué manifestaba? Poder. Si Cristo iba por los valles, ¿qué manifestaba? Poder. Porque donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay poder, allí hay libertad. Y este tipo de personas son las que atraen el poder de Dios. Este tipo de personas, como la multitud que tiene pasión por Cristo, que identifica lo que es estar cerca de Cristo, arranca poder, arranca del cielo promesa, arranca palabra de Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Este tipo de personas es la que quiere Cristo. Gente apasionada, gente entendida, gente que sabe que no es solo recibir, sino permanecer, perseverar y caminar junto al que obra milagro, al que todo lo puede, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Y mire lo que dice el versículo 5, que cuando Jesucristo alzó los ojos, ¿qué vio? Que había una gran multitud. Y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Se da cuenta? ¿Qué pregunta Jesucristo? ¿Qué mira Jesucristo cuando alza sus ojos? Mira multitudes. ¿Y qué identifica? Una necesidad. Jesucristo identifica la necesidad y le dice a su discípulo Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué sabía Jesucristo? ¿Cuál era la necesidad de la multitud después de haberle seguido por todo el día en medio del desierto? Ellos tienen hambre. Jesucristo identifica la necesidad de que tiene la multitud. Necesitaban comer. Y Cristo no es indiferente a tu necesidad y a mi necesidad. Él sabe qué estamos atravesando. Él sabe qué necesitamos. Él sabe cuál es nuestra condición. Él sabe cuál es nuestro problema. Él sabe con qué estamos batallando. Él sabe por lo que estamos atravesando. Y cuando Cristo Jesús le dice a Felipe, cuando miró la multitud, le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cristo está interesado ¿en qué? En sanar, en aliviar, en suministrar, en proporcionar, en sustentar tu necesidad. Cristo no es ajeno a lo que necesitamos. Cristo no es ajeno a lo que estamos atravesando. Aquí vemos el interés de Cristo de obrar sobre la necesidad de la multitud. Necesitan comer, necesitan pan, porque sus estómagos están vacíos. Y muchas veces, hermano, hermana, nos pasa que en medio de la situación se nos olvida que Cristo Jesús tiene interés de hacer algo por ti y por mí. Muchas veces en medio de la aflicción se nos olvida de que Cristo está interesado en resolver la situación. Muchas veces en medio del dolor, de la aflicción, del proceso, de la prueba, se nos olvida de que Cristo Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aquí la multitud no le pidió a Cristo pan. Aquí la multitud no estaban orando y diciéndole: Jesús, tenemos hambre. ¿De quién nace la iniciativa de preguntarle al discípulo: ¿de dónde vamos a comprar pan? De Cristo. Hermano, hermana, mire, Cristo tiene identificado cuál es nuestra necesidad. ¿Y sabe por qué Cristo estaba interesado en alimentar a la multitud? ¿Se ha preguntado usted por qué?
Porque la gente habla hoy la multiplicación de los panes y de los peces. Oh, una canasta le dieron pero sobraron 12. Oh, Jesucristo alimentó en medio del desierto donde la plata, el dinero ni los panaderos hubiesen podido cubrir la necesidad de toda la multitud. Pero ¿sabe por qué Cristo está interesado en solventar, en sustentar, en cubrir esa necesidad de la multitud que lo seguía? Porque esta multitud tenía la expectativa correcta. ¿Y cuál es la expectativa correcta? Estar con Cristo. Buscar a Cristo, buscar su palabra. No importa el lugar, no importa la condición, es Cristo. Perseguir a Cristo, caminar con Cristo, clamar a Cristo, oír a Cristo. Esta es la expectativa correcta, porque la multitud entendía que donde Cristo estaba había sanidad, porque la multitud entendía que donde estaba Cristo había poder, porque la multitud entendía que donde estaba Cristo el poder de Dios hacía señal y prodigio. Y Cristo dijo: este pueblo tiene interés en mi palabra, este pueblo tiene interés en mí poder, este pueblo tiene interés en lo que el Padre quiere hacer, este pueblo está interesado en la verdad, en el evangelio genuino, y yo a causa de esto voy a responder a su necesidad, voy a solventar su necesidad, voy a proveer para su necesidad. Los enfermos que eran al lado de Cristo, sanados. Las multitudes tenían hambre, ¿qué iban a hacer? Alimentados. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces no es solo ir y sentarse en la iglesia, es estar con Cristo, buscar a Cristo, caminar con Cristo. ¿Qué dijo la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Si vosotros quieres ser mis discípulos, ¿qué les dijo? Toma tu cruz y sígueme. Sígueme. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Jesucristo nunca escondía la verdad. ¿Qué decía Cristo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces, cuando hay la expectativa correcta de las multitudes, aún Cristo se interesa en provisionar la necesidad de las multitudes. ¿Cuánto más si tú y yo, que estamos buscando a Cristo, caminando con Cristo, perseverando en Cristo, clamando a Cristo, invocando el nombre de Cristo, creyendo en la palabra de Cristo, persiguiendo el propósito de Cristo, hermano, hermana? ¿Usted cree que Dios no quiere solventar y obrar sobre nuestra necesidad? Dios quiere, hermano, hermana, estar expectante. Cuando usted está expectante de la palabra, de la promesa de Dios, algo va a hacer. Y estar expectante es creer, confiar que Dios va a hacer algo. Aunque no ha llegado, va a suceder. Aunque no ha sucedido, va a suceder. Aunque no ha acontecido, va a acontecer. Aunque la palabra no se ha cumplido, se va a cumplir. Porque bien dice la palabra, que Dios no es ¿qué? No es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta de su palabra. Es que no solo es creer, hay que confiar. Porque creer estamos convencidos de que Dios existe, pero confiar es estar convencidos de que Dios lo va a hacer. Creer y confiar no es lo mismo. Creer podemos tener la convicción, porque ya hemos sentido el fuego de Dios, hemos recibido lenguas, hemos visto visiones, la gloria de Dios nos ha desplomado al piso y ha obrado en ciertas circunstancias, pero ya creemos que hay un Dios vivo, un Dios que existe, que es real. Pero muchas veces se nos olvida confiar, muchas veces la confianza tambalea, muchas veces la confianza se cansa, muchas veces la confianza va decayendo. Pero Cristo Jesús te dice: yo tengo interés en tu necesidad, yo tengo interés en obrar sobre tu problema, yo tengo interés en obrar sobre tu prueba, sobre tu proceso. Así como lo hice en la multitud que nada me pidieron, yo solventé su necesidad. Tremendo, hermano, hermana. Y mire, primer punto, pasión por Cristo. Segundo, identificar, saber, entender que hay que estar al lado de Cristo, no solo recibir. ¿Se ha dado cuenta? Cuando estamos bien, oramos básicamente por lo necesario, una oración ligera, una oración light, medio servimos a Cristo, medio vamos a la iglesia. Pero ¿cuándo clamamos a Cristo? ¿Cuándo le lloramos a Cristo? ¿Cuándo de día, de noche y en todo tiempo clamamos a Dios? Cuando viene el proceso,
cuando viene la necesidad, cuando estamos en medio del desierto, cuando las cosas no salen como queremos, cuando la familia se está saliendo de control, cuando algo no está cambiando. Es allí cuando empezamos a buscar a Dios. Pero Dios quiere que oremos con la misma pasión en el momento bueno, en el momento malo, que estemos al lado de Cristo en el momento bueno, en el momento malo, que el tiempo para Dios sea nuestra prioridad en el momento bueno, en el momento malo. Ve, hermano, hermana, cuando Daniel fue botado en el foso de los leones, ¿sabe qué hizo que el ángel de Jehová cierre la boca de los leones? No fue la oración de Daniel en ese momento, fue la oración que Daniel vino sembrando durante meses, años atrás. Y ese es el tema del cristiano que no es entendido en la palabra. Una oración reactiva. Ay, estoy en el problema, óreme, pastor. Ay, la situación, corro a la iglesia, ojalá haya ayuno, ojalá haya vigilia. Y no es así. ¿Qué dice la palabra? Hay una ley espiritual, que todo lo que sembrares, ¿qué vas a hacer? A cosechar. Si sembraste oración, intercesión, clamor, confianza, obediencia, ¿sabes qué vas a cosechar de eso? Protección, gracia, favor y misericordia de Dios. Si sembraste oración, ayuno, obediencia, perseverancia, fe, pues Dios va a honrar tu fe, porque dice que ninguno que en Él confía va a ser avergonzado. A veces no se entiende, a veces no se comprende, a veces la situación es contraria, a veces los ojos ven contraria a la situación, a veces nuestros oídos ven las cosas o escuchan las cosas contrarias a lo que queremos oír. A veces nuestro cuerpo, las emociones nos hacen sentir que no estamos en lo correcto. Pero precisamente allí está la confianza. Porque otro punto de aquí es que vamos a ser probados. Tu fe es probada. Tu fe va a tener que dar un fruto. Tu fe va a tener que manifestar la gloria de Dios. Por eso dice la palabra que andamos ¿por qué? Por fe y no por vista. Andamos por fe y no por emociones. Andamos por fe y no por lo que oímos. Andamos por fe y no por lo que vemos en nuestro entorno. Andamos por fe, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Tremendo. Jesús le dice a Felipe en el versículo 6, en el versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Tremendo. Y mire lo que dice el versículo 6 en San Juan 6. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Hermano, hermana, la fe va a ser probada. Jesucristo mira multitud, mira 5,000 hombres más mujeres y niños, un promedio de 15,000. Jesucristo identificó la necesidad. ¿Tienen hambre? Jesucristo dice, aquí no hay panaderías, y así tengamos mucho dinero, no va a alcanzar para comprar para tanta gente pan. Jesucristo dice, yo tengo el interés de solventar y cubrir y hacer algo sobre la necesidad de esta gente, porque su expectativa es correcta. Me siguen a mí, me buscan a mí, esperan en mí, confían en mí. Y le dice a su discípulo, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué los vamos a alimentar? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Y mire, el versículo 6 lo aclara todo. Pero esto lo decía para probarle. Jesucristo sabe cuál es tu necesidad. Jesucristo sabe cuál es nuestro problema. Jesucristo sabe cuál es nuestra situación. La gente no le pidió comida. Los discípulos no le dijeron, Señor, hay que dar pan a esta multitud. Jesucristo lo identificó. Mira, hermano, hermana, aunque la gente ignore tu necesidad y la mía, Jesucristo ya sabe cuál es. Aunque la gente no entienda la situación en la que tú estás, Jesucristo sabe y entiende en qué situación estás. Jesucristo sabe por qué momento estás pasando, aunque nadie entienda lo que estás pasando. Y Jesucristo hoy te dice, yo sé lo que voy a hacer. Jesucristo sabe, yo tengo identificado cuál es tu situación y yo quiero obrar y me voy a glorificar, así como me glorifiqué sobre la necesidad de pan de estas 15,000 personas. Tremendo. Hermana, hermana, muchas veces Jesucristo nos deja o nos hace atravesar por una situación en la que tú y yo no sabemos, no entendemos, no comprendemos. Parece improbable, parece imposible,
pero es Jesús probándonos para ver nuestra confianza, para ver cómo vamos a caminar, para ver hasta dónde nos sustentamos de Dios. Jesucristo le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos tanto pan para que coman estos? Pero le decía esto para probarle, porque él ya sabía que debía de hacer. Dios ya sabe cómo solucionar, Dios ya sabe cómo cambiar, Dios ya sabe qué va a hacer, Dios sabe cómo va a obrar. Los momentos son esos, son los momentos en que vamos a ser probados, vamos a ser desafiados, pero será solo por un momento. Por eso dice la Escritura: por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá el gozo. Hermano, hermana, que nuestra fe no decaiga. A veces no es sencillo, a veces la palabra no es solo para ustedes, a veces los que también predicamos somos confrontados por la palabra y estamos llamados a creer que la carne se cansa, sí, que la carne se debilita, sí, que la mente razona y cuestiona, sí, pero que de tu boca salga clamor, que de tu boca salga alabanza, que de tu boca salga confesar la palabra y la promesa de Dios. Por eso dice la Escritura, llamando las cosas que no son como si fueran. Dice Proverbio 18:21: tienes poder de vida o de muerte en tu boca. Habla vida, habla promesa, habla poder, llama lo que no es como si fuese, porque al tiempo perfecto de Dios obrará. Tremendo, hermano, hermana, mire, tremendo. Dios ya sabe cómo solucionar. Felipe no sabía qué hacer en medio del desierto para dar pan a la multitud. Felipe no entendía por qué Jesucristo le preguntaba si él estaba limitado en poder obrar sobre la multitud. No había panaderías, no había tiendas, no había panaderos, no había recursos monetarios físicos para solventar la necesidad de todos estos. Y Jesucristo le dice a Felipe: ¿qué vamos a hacer, Felipito? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hermano, hermana, la fe va a pasar por momentos difíciles. Va a haber momentos en que Dios nos llama a creer por cosas que nunca han sucedido. Va a haber momentos en que Jesucristo nos llama a creer por cosas que parecen imposibles. Va a haber momentos en que Jesucristo nos va a desafiar a creer por algo que no ha pasado aún, pero que va a pasar cuando tú crees y confías en Cristo Jesús. La palabra dice que para el que cree, ¿qué le es posible? Todo. Pero la palabra no esconde una verdad. La palabra dice que para el que cree todo le es posible, pero no dice que todo va a ser fácil. No dice que todo va a ser fácil, dice que todo va a ser posible. Y en medio de aquella situación que no es fácil, que no es sencilla, ora más, clama más, busca más a Dios, pídele más a Dios y Dios obrará. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Y muchas veces asociamos la palabra a cosas que están muy diferentes. La Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Pero no dice que va a ser sencillo. Por eso te dice la palabra: aunque andes, aunque cruces por el fuego, ¿qué no te va a pasar? No te vas a quemar. Quizás vas a sentirte que tu cuerpo arde, que ya no puedes más, pero no te vas a quemar. Dice: cuando pases por las muchas aguas, ¿qué no te va a pasar? No te vas a ahogar. Parece que te estás hundiendo, parece que ya no avanzas, parece que ya no aguantas, parece que ya quisieras soltar todo, pero dice: aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Hay dificultad, hay tiempos adversos, hay tiempos, pero son solo tiempos, no son eternos, son momentáneos, tiene un inicio y tiene un fin. Por eso dice: aunque ande por valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré, porque tu vara y tu callada, ¿qué van a hacer en mí? Me infundirán valor. No dice vas a morir en el sombra de valle de muerte. Dice: aunque ande, aunque cruce, aunque camines, aunque veas, aunque percibas, aunque tu mente lógica entienda, aunque te profeticen muerte, dice: no temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán valor. Tremendo. ¿Se da cuenta? Es momentáneo. Vamos a ser probados. ¿Usted qué cree que cuando Jesucristo le llevó a Jeremías al valle de los huesos secos, qué le dijo? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Qué crees, que esto no era una prueba para aquel profeta? ¿Y qué contesta el profeta? Señor, tú lo sabes.
¿Y qué le dice Jehová Padre al profeta? Hijo de hombre, profetiza estos huesos y vivirán. Profetiza, habla, declara, confiesa con tu boca, llama lo que no es como si fuera. Aún no tienen vida, pero van a tener vida. Aún no tienen carne, pero van a tener carne. Aún no tienen piel, pero van a tener piel. Aún no han resucitado, pero van a resucitar. Profetiza, hijo de hombre, habla. Habla lo que escuchas de mí, habla lo que te he prometido, habla mi palabra, háblale a la circunstancia, háblale a tu cuerpo, háblale a tu situación, háblale a los vientos, háblale a la muerte, háblale a la enfermedad, háblale a tu proceso, porque así nos enseñó Cristo Jesús. Por eso dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? ¿Se da cuenta? Por eso Cristo Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. No me importa que te hayas muerto, pero Lázaro, en este momento, al llamado de mi voz, levántate y sal fuera. ¿Se da cuenta? Tremendo. Así le dijo Jesucristo a Pedro, ven a mí. Y por la palabra de Cristo, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Jesucristo le dijo, boga van adentro y bota a la mar en medio del día, donde no hay peces en la superficie, donde la pesca es imposible. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos intentado y nada hemos logrado, mas en tu palabra, ¿qué voy a hacer? A echar la red. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Jesucristo, el Padre eterno Jehová, el Espíritu Santo se va a glorificar cuando tú estás llamado a creer, a hacer algo que parece imposible. Tremendo. Tremendo. Dice versículo 6 que Jesucristo le preguntó esto a Felipe para probarle, porque Jesucristo ya sabía qué hacer. ¿Usted qué cree que cuando Moisés salió de la esclavitud de Faraón y caminó con su pueblo y se encontró el Mar Rojo, Moisés no sabía qué hacer, pero Dios sí sabía? Por eso Moisés dice que clama al Padre y empieza a orar. Y el Padre le contesta, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y ordena que el mar se abra y crucen a través de él. Dile al pueblo que marche. Moisés nos evidencia que en ciertos momentos se nos atufa el entendimiento espiritual y decimos, ¿qué haré, Señor? Clamo. Y el Padre le dice, levántate, alza tu mano, levanta tu vara y ordena que el mar se abra. Moisés no sabía qué hacer, pero el Padre siempre sabe qué hacer. Cristo sabe qué hacer. Y en medio del desierto no había pan, pero el Padre sabía qué iba a hacer, darles maná. Y cuando la multitud se quejó de que no había agua, porque era un desierto y había peñas, Moisés no sabía qué hacer, pero el Padre sí sabía qué hacer. Y le dijo, háblale a la peña. Y llegaron a un estanque de aguas amargas que se llamaban Mara. Y cuando probaron, el pueblo se quejó. Y Moisés, en el momento antes de orar, no sabía qué hacer. Pero cuando oró, Moisés fue instruido por Dios. Y Dios sí sabía qué hacer. Le dijo, bota un arbusto en medio de las aguas amargas y estas serán dulces. Cuando Moisés sabía que el pueblo estaba cuestionando, estamos cansados del maná, y él antes de orar no sabía qué hacer, pero fue y oró al Padre y le dijo, el pueblo se queja del maná, ¿quieren carne? Aunque Moisés no sabía cómo ni cuándo, pero el Padre sabía qué hacer, y de un soplo mandó codornices para que el pueblo coma. ¿Se da cuenta? Quizás tú y yo a veces no sabemos qué hacer, pero Cristo ya sabe qué hacer. Quizás a veces a ti y a mí se nos olvida lo que el Padre puede hacer, pero el Padre ya tiene determinado lo que va a hacer. Jesucristo le dijo esto para probarle, porque Jesucristo ya sabía lo que debía de hacer. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Dios no improvisa. Cristo no improvisa. Ellos ya saben qué hacer. Solo caminan, solo avanza, solo persevera, solo confía. Que el ánimo no decaiga, que la fe no decaiga, que la oración no decaiga, porque Cristo ya sabía qué hacer. Y la Biblia afirma que Cristo ya sabía qué hacer. Le pregunta a Felipe solo para probarle. Y hasta aquí ya sucede el milagro, no sucede nada. Es más, ni siquiera saben qué hacer.
Y versículo más abajo dice que Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Muchas veces somos como Felipe: lo que tengo no me alcanza. Lo que tengo en posesión no me alcanza. Los recursos no me alcanzan. Muchas veces somos como Andrés. Aquí hay pocos panes y pocos peces. Pero le dice: ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Le dice Andrés. Mire, hermano, hermana, ¿sabe usted qué dice la Biblia? Tenía panes ¿de qué? De cebada. ¿Sabe qué representa el pan de cebada en estos tiempos bíblicos? El pan de cebada significa que era el alimento de la gente más pobre. Los panes de cebada era el alimento de la gente que casi nada tenía que comer. La gente de Israel que tenía recursos comía pan de trigo, pero este niño tenía pan de cebada. Era un alimento el peor que podía haber. Era un alimento que la gente menospreciaba. Era un alimento que la gente no quería comer porque se consideraba alimento de pobres. ¿Y sabe qué hace Cristo en medio de toda esta situación? Este pan que parece insignificante, esta provisión que parece que no va a ser útil, este recurso que parece limitado, Jesucristo lo multiplica y hace el milagro sobre la multitud. Hermano, hermana, Cristo es el obrador de milagros. Hermano, hermana, Dios usa lo que parece menos probable para glorificarse. Pan de cebada, el alimento de los pobres. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Cuando Naamán fue donde el profeta a buscar sanidad por su lepra, ¿qué le dijo el siervo del profeta? Dice el profeta que vayas y te sumerjas 7 veces en el río Jordán y que tu piel quedará sana como la de un niño. ¿Y qué cuestionó Naamán? Naamán dijo: en mi tierra hay ríos más limpios que estas aguas. En mi tierra hay ríos más cristalinos que estas aguas sucias. Es que Cristo ya sabe qué hacer. El Padre ya sabe qué hacer. El Padre ya sabe qué usar para glorificarse en medio de tu situación, de tu necesidad, de tu adversidad. Aunque en Damasco había más agua cristalina para sanar la piel de Naamán, Dios le manda a meterse en un río fangoso y lodoso. Improbable, imposible, pero es real. Y allí fue sanado. Y aquí el pan que era de pobres, el pan menospreciado porque era de cebada, Jesucristo lo convierte en alimento para 15,000 personas. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? A veces no entendemos cómo Dios quiere obrar, pero Dios lo que menos pensamos usa para glorificarse, para hacer el milagro, para obrar, para solventar tu necesidad, para sanar al enfermo, para liberar al cautivo. Tremendo. Jesucristo ya sabe lo que va a hacer. Y dice que solo había 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y que cuando Jesucristo oró, hizo recostar a la multitud, dio gracias al Padre y le dijo a sus propios discípulos: repartan. Dice que recogieron 12 cestas de todo lo que compartieron a la multitud. ¿Y qué te da a entender esto? Que Jesucristo ya sabe lo que va a hacer. Y que el inicio parece imposible, que en medio del tiempo parece improbable, parece que nada está cambiando y que parece que lo que no está funcionando, lo que no está obrando, lo que no va a funcionar, pues Dios eso mismo va a usar, Cristo eso mismo va a usar. ¿Y qué más te dice cuando Jesucristo dijo que ya sabía qué hacer? Es que no vas a terminar como comenzaste,
porque había unos pocos panes y unos pocos peces, pero recogieron 12 cestas. El inicio fue precario, el inicio fue poco, el inicio parecía improbable, pero el fin fue grande, el fin fue glorioso, el fin fue sobrenatural. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Cristo ya sabía qué hacer. No vas a terminar como empezaste. No vas a terminar como estás en este momento, porque Cristo se va a glorificar. Él ya sabe qué hacer con tu vida y con la mía. Aunque no entendamos, Cristo ya sabe lo que debe de hacer. Aunque no comprendamos, Cristo ya sabe lo que debe de hacer. Aunque las circunstancias parezcan imposibles, Cristo ya sabe qué hacer, porque los pocos panes y los pocos peces ya sabe Cristo cómo iban a terminar multiplicados. Los enfermos venían a Cristo y Cristo ya sabía cómo iban a terminar sanos. Los que confiaban y clamaban en Cristo ya sabían cómo iban a terminar liberados. Tú no vas a terminar como comenzaste. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? La gente endemoniada iba a Cristo y ¿cómo terminaba? Liberada. La gente que tenía escasez, ¿cómo terminaba? Multiplicada, bendecida. Los enfermos terminaban sanados. Los que estaban en maldición terminaban en bendición. Hermano, hermana, Cristo ya sabe qué va a hacer con tu vida y con mi vida. Solo confiemos, solo creamos. No vamos a terminar como estamos en este momento. Por eso dice la Escritura: tu final, tu inicio quizás puede ser pequeño, pero con postrero estado que será grande. Jesucristo ya sabía qué hacer. ¿Qué hacer con la multitud? ¿Qué hacer con la falta de pan? ¿Qué hacer con los panes de cebada? Ya sabía qué hacer. Hermano, hermana, Dios nos llama a seguir creyendo y confiando. No es sencillo, pero es posible. Que la fe no decaiga, que los ánimos no decaigan, que tu carne no se canse. La palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hoy que nuestra oración sea: Señor Jesús, yo no sé qué vamos a hacer, pero usted sí sabe. Señor, yo no sé qué hacer con mi casa, pero usted sí sabe. Señor, yo no sé qué hacer con mi familia, pero usted sí sabe. Señor, yo no sé qué hacer con mi cuerpo, con mi salud, pero usted sí sabe. Señor, yo no sé qué voy a hacer con mis finanzas, pero usted sí sabe. Señor, yo no sé qué va a hacer de mi presente y de mi futuro, pero usted sí sabe. Señor, yo no sé qué va a hacer con mi llamado, con mi ministerio, pero usted sí sabe. Y si Dios sabe qué va a hacer, el éxito, la bendición, el milagro, la sanidad, el cambio, la transformación, la gloria de Dios está asegurada. Porque Cristo ya sabe qué debe hacer. Hermano, hermana, que Dios les bendiga.